Bienvenidos a la entrevista de los amigos de Israel. El día de hoy vamos a sostener una entrevista con un chileno radicado en Israel desde el año 2003, 17 años viviendo en el Estado judío. Su nombre es Yosef Neira. ¿Qué tal, Yosef? ¿Cómo estás? Muy bien, Felipe. Mucho gusto de estar en contacto con la comunidad chilena otra vez. ¿Todo bien por allá? ¿Cómo va con el coronavirus? Por acá ya estamos saliendo felizmente. Sí, acá todavía estamos dando la batalla, así que esperamos que las cosas salgan bien. Estamos bastante complicados, pero confiando en que las cosas se van a mejorar. Joseph, te agradecemos por tener la disposición de conversar con nosotros el día de hoy, de apartar un tiempo para conversar y abrirnos un poco acerca de tu historia y comentar con nosotros y con el mundo acerca de tu experiencia. Así que Joseph, quisiera preguntarte la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace, qué es lo que impulsa, qué motiva a un padre de familia como Joseph Neira a abandonar su vida relativamente cómoda en Chile, siendo un profesional ingeniero, junto con su esposa y sus hijos y sus hijas, y viajar a un país que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, como lo es Israel, en el Medio Oriente, y cambiar radicalmente de vida? ¿Qué motiva a alguien a hacer una acción como esa, Joseph? Mira, es bien interesante tu pregunta y un poco la sumo a una entrevista que escuchaba a Mario Kreuzberger hoy día en la mañana, uh, en la cual hay una visión a veces tan lejana, tan distinta de los que vivimos acá, de que aunque ambos siendo judíos, lo que significa Israel, lo que significa dejar Chile, en este caso, para radicarse en Chile, en Israel, definitivamente, uh, son a veces visiones diametralmente opuestas. Me explico. Sí. Primero vamos a lo anecdótico. ¿Qué fue lo que me motivó, qué fue lo que nos motivó con mi mujer a venirnos a vivir a Israel? La verdad es que fue la segunda de mis hijas, que tenía en aquel entonces como 6 años más o menos, o 5. Y recuerdo que vivíamos en Ñuñoa, y un día llega y me dice, oye papá, me dice, ¿y dónde viven los cristianos? ¿Por qué? Porque ella tenía la idea de que Chile era un país judío. ¿Por qué? Porque toda nuestra familia era judía, celebrábamos las fiestas judías, Año Nuevo o las fiestas típicas chilenas, para nosotros pasaban absolutamente desapercibidas. Entonces la pregunta mía fue, ¿hasta cuándo íbamos a poder mantener viva esa burbuja alrededor de ellos como hijos de que vivían en un mundo judío? Y ese fue como el gatillante. Ahora, respecto de las motivaciones para hacer alianza, en general, más allá de mi caso particular, lo conversábamos con la que fue mi Sheliach en ese momento, y también lo hemos conversado con otros Sheliach. Yo diría que son fundamentalmente 3. Voy a partir por la más común, que es la económica. Hay muchas veces judíos que están en una mala situación económica en los países donde viven, ya sea, por ejemplo, cuando yo salía en el 2003, estaba todo lo que era el corralito argentino. Entonces llegué a Naharía, al norte de Israel, casi en la frontera con Líbano, a 5 kilómetros, y muchos de ellos habían hecho alianza por la difícil situación que estaban viviendo en Argentina. Y cuando esta situación ya pasó, muchos de ellos retornaron a Argentina. Entonces diríamos que la primera motivación que puede ser la económica no es una motivación que te defina el hecho de ya hacer alianza a vivir a Israel. La segunda es la que están viviendo muchos amigos franceses que se están viniendo de Francia a Israel por la inseguridad que sienten en las ciudades donde vivían, que antes eran de prioridad francesa, y hoy día hay mucho musulmán, mucho árabe y sobre todo islamista. Es bueno distinguir entre el musulmán y el islamista, que son dos formas de llevar el Islam muy distintas. Una es pasiva, es amigable, es sociable, y la otra es violentista y totalitaria.
Y ante esa amenaza es que muchos franceses están haciendo alianza en este minuto, como en su tiempo lo hicieron en el caso de los venezolanos o otros países que han sido agredidos por el hecho de ser judíos. Pero a veces pasa de que cuando esas situaciones se calman, nuevamente los judíos a veces tienden a retornar a sus países natales. Y así llegamos a la tercera, que creo que es el caso mío, que es el sionismo. Y el sionismo, eh, a veces se malentiende la palabra sionista, porque se entiende como sionismo político, que nace con Herzl. El sionismo político sí, es un movimiento que nació hace 200 años atrás, a lo mejor 150, pero el sionismo en sí nace en el 583, antes de la era común, cuando fuimos exiliados a Babilonia, y era el anhelo por volver a la tierra de Sion, por volver a Israel. O sea, cuando tú eres exiliado y eres extranjero, donde tienes que pedir permiso para ser como eres, donde no se celebran las fiestas que tú quieres celebrar, donde si es un Yom Kippur, un Rosh Hashanah, o cualquier fiesta judía, o si trabajas, como era mi caso, y muchas veces habían reuniones en Shabbat, y tienes que inventar una disculpa, que tienes un matrimonio en otra ciudad, etcétera. O sea, tienes que andar pidiendo permiso para vivir tu judaísmo. Lo que anhelas, lógicamente, es volver a tu patria, a tu país, donde lo tuyo es lo que vive todo el mundo, y eso es lo que representa para muchos Israel. Es el hecho de poder vivir como judíos en un país judíos, con fiestas judías, donde tienes todo a la mano para vivir realmente tu judaísmo sin andar pidiendo permiso o el visto bueno de los demás para vivir tu judaísmo. Y esa es la razón que yo diría que nos motivó a mi mujer, mis tres hijas y mi Conchito, el chiquitito, y al resto de la familia de mi suegra, que en total hicimos ya 29 personas. Fue un viaje bastante épico, en 4 aviones, durmiendo una noche en España, porque venían 2 bebés de 5 y 5 y medio meses, a motivarnos y a radicarnos en Israel definitivamente, y hoy día eh, ir a Chile como turista, digamos, a visitar a la familia, a visitar a los amigos, pero hoy día nuestro país, nuestra tierra es donde estamos, y de la que no queremos salir por ningún motivo. Qué interesante, Joseph, y en realidad el concepto no es que sea interesante, sino que es maravilloso lo que comentas, porque, claro, la razón uno que dices, económica, es una cuestión bastante circunstancial. La segunda, el tema de la inseguridad o antisemitismo, quizás obviamente en algunos sectores del mundo es importante, quizás en Chile todavía no llegamos a un punto tan crítico, pero lo que primó en vuestra familia, Joseph, fue el tema de vivir una vida judía, es lo que me da la sensación, poder vivir una vida judía con libertad. Israel es justamente el Estado judío y el único Estado judío del mundo, así que qué bonito eso de que ustedes hayan podido tomar una decisión familiar de poder vivir como quieren vivir. Claro, eso también tiene costos. Por ejemplo, como tú lo mencionabas, yo en Chile, el ejecutivo en un consorcio periodístico, los fines de semana me iba a jugar golf, me iba a jugar tenis, comíamos en el club, teníamos un buen vivir, y cuando llegamos acá, cuando no tienes idioma o tu idioma no es suficiente, tienes que trabajar en lo que puedes. Entonces, yo trabajé haciendo aseo, en una fábrica de galletas, en una fábrica de aluminio, hice trabajo prácticamente de jornalero. Tuve que empezar de abajo. Entonces, hay sacrificios que tienes que estar dispuestos a hacer en la medida que tienes claro cuáles son los objetivos que quieres. Porque hoy día, por ejemplo, yo tengo muchos amigos judíos que no pensarían en la posibilidad de hacer alianza porque significaría partir de abajo, o sea, a lo mejor de tener una empresa propia, vivir en un buen barrio, tener que llegar a Israel a partir como partí yo, de cero. Entonces, el que no está dispuesto a eso, se le va a hacer difícil, complicado tomar la decisión. Por eso es que acá decimos, o se dice, que Israel es el país para todos los judíos, pero no todos los judíos son para Israel. Buena frase, muy buena.
Joseph, esas motivaciones tan grandes y tan fuertes, de cierta forma tuvieron que eh, conectarse con la realidad de Israel, como lo que acabas de mencionar. ¿Qué ha sido quizás lo más difícil para ti, Joseph, o tu familia, entrando quizás a un plano más personal, de vivir en Israel? ¿Qué ha sido lo más complejo? Después vamos a preguntar por lo más relevante. Partamos por lo más difícil primero. Mira, el consejo que yo le doy a cualquiera que quiere venirse a vivir a Israel es que primero trate de estudiar lo más que pueda hebreo. De hecho, yo estoy Okay. publicando en mi canal de YouTube en este momento unas clases básicas de hebreo que me hubiese gustado que hubiesen estado en aquel momento, porque llegar a un país donde no dominas el idioma, donde muchas veces estás solo en la calle y tratas de comunicarte, de preguntar algo, de ir a una oficina, si no tienes a alguien que te acompañe al banco, hacer un trámite solo, tener cerrado mucho trabajo porque no dominas el idioma hablado ni escrito. De hecho, en Chile puede que exista gente analfabeta, o sea, gente que no sabe escribir, pero acá llegamos a algunos que nos considerábamos analfabestias, porque no sabíamos escribir, pero tampoco sabíamos hablar. Entonces es una limitante tremenda cuando no dominas el idioma. Por eso mi consejo es que cualquiera que piense en irse a vivir a Israel, hoy día existen los medios para que pueda estudiar antes de venirse a Israel el hebreo. El hebreo es la llave que abre todas las puertas viviendo en Israel. Yo creo que eso es lo que más nos ha costado, porque o que nos costó en su momento, porque eso incide también en la situación económica que vas a llevar. O sea, si tienes un buen hebreo, por ejemplo, la gente que viene de Inglaterra, que viene de Estados Unidos, de países angloparlantes, acá en inglés todo el mundo habla inglés. Entonces inmediatamente puedes encontrar un trabajo a lo mejor ganando 10, 12, 15 mil cheques, que sean bastante similares a las profesiones que tú llevabas en tu país. Pero cuando no sabes inglés y no sabes hebreo, tienes que tomar trabajos básicos que vas a ganar 4, 5, con suerte 6.000 cheques. Entonces es bastante la diferencia y eso incide en la parte económica y lógicamente que eso es bastante difícil al principio. O sea, no vamos a decir que cuando tú te vienes a Israel todo es leche y miel. Es bastante sacrificio y si no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, no vas a lo mejor a tener éxito acá. Pero hay que recordar que Israel se creó de esa forma, o sea, Israel, para poder llegar a la tierra de Canaán, Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. Y el Estado de Israel moderno fue construido por gente que tenía muy buena situación en Rusia, en Alemania, en muchos países de Europa, y que dejaron todo para venirse a trabajar la tierra, como campesinos, como agricultores. Fueron los que secaron los pantanos, que fueron los que luchaban en la Haganá, que fueron los que tuvieron que pelear las guerras para que Israel pudiera ser una realidad como el Estado sionista que tenemos hoy día. Entonces, el que no viene con ese espíritu, sino que viene como a recibir lo que le puedan dar, a lo mejor no va a haber sus expectativas tan cumplidas. Así es que, para cerrar tu pregunta, digo que lo que más nos ha costado ha sido el hebreo, y que le recomiendo a cualquiera que haga cualquier esfuerzo por aprender bien el hebreo o lo mejor que pueda antes de venir a Israel. Perfecto, perfecto. Gracias por ese consejo para quien pueda ver el video. Ahora, Joseph, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de vivir en Israel? Aparte de la que ya nos has comentado, de que evidentemente puedes vivir tu judaísmo o puedes ser judío con toda tranquilidad en el Estado judío. Aparte de eso, ¿cuál ha sido la mayor o las mejores experiencias de vivir en Israel en comparación con lo que es vivir en Chile? Uf, tenemos un límite de tiempo, Felipe. Creo que podríamos estar una semana hablando del tema, si lo hablásemos en profundidad, pero hay un Israel que mucha gente tiene en la cabeza, que es el que se ve en las noticias, que se lee en los diarios o del que se conoce por la historia familiar, y otro es el Israel que es vivir acá. Y ese Israel tiene muchas diferencias, como el hecho de que te permite hacer lo que tú quieras y vivir como tú quieras. O sea, si tú eres un judío ateo, tienes Tel Aviv, donde vas a poder vivir en plenitud tu judaísmo como judío ateo, sin ningún problema. Si eres un judío observante,
tienes lugares como barrios de Jerusalén, o por ejemplo donde yo vivo, que es en Judea y Samaria, en un eshut religioso de Atileumí, donde tienes todo a la mano para poder vivir como tú quieras vivir. O sea, tienes colegios religiosos, tienes estudios de Torá en todos los idiomas, estás viviendo en una comunidad que es una maravilla, 1800 familias religiosas que nos conocemos entre todos, que nos apoyamos entre todos, que es como la utopía que mucha gente a lo mejor ha soñado vivir. Te cuento, por ejemplo, acá vive gente que gana muy bien, el 70% tiene ingresos promedio o superiores a 30.000 shekels, que es bastante, y hay un 30% de gente que tiene ingresos inferiores. Bueno, el 70% que más gana aporta a fondos de ayuda que hay voluntariamente, o sea, lo ven como, ni siquiera es voluntariamente, lo ven como una obligación que ellos tienen de lo que ellos ganan, poder aportar para ayudar a los que están más necesitados. Y eso hace de que para todas las fiestas, por ejemplo, aquellas familias que han llegado hace poco, que tienen una situación difícil, se reparta dinero entre ellas para que puedan pasar las fiestas de una forma como corresponde. Entonces, el hecho de vivir, por ejemplo, en un edificio, que si de repente te bajaste en el ascensor en el piso que no era y entraste a una casa y cuando estabas en el límite de la casa te das cuenta que no es tu casa, y eso todo porque las puertas están siempre abiertas, o sea, ninguna con llave, los autos muchas veces abajo con las ventanas abiertas, los niños todos dejan las bicicletas en las calles, si alguien quiere caminar a las 3, 4, 5 de la mañana eh, por el Ixú y en absoluta seguridad y tranquilidad, o sea, son tantas las cosas que podríamos hablar de que la verdad es que lo único que podemos decir es dar gracias por el hecho de haber tenido la oportunidad y el valor de tomar la decisión de habernos venido a vivir a Israel, no tanto por nosotros, sino que por las oportunidades que tiene un niño que se educa y se cría como israelí y no como judío chileno. Siempre cuando voy a Chile me doy cuenta de esa mentalidad de como de ser judío pero pidiendo perdón por ser judío, que no es verdad que matamos palestinos, que no es verdad que nos robamos la tierra, que no es verdad que somos avaros, que, etcétera. O sea, siempre teniendo que estar como, eh, teniendo que pedir el visto bueno de los demás para poder ser tú, sino que acá para criarse en absoluta libertad y desarrollo, como tú quieras vivir. ¿Quieres vivir un judaísmo ateo? No hay problema. Israel te lo permite. ¿Quieres vivir un judaísmo observante? Israel te lo permite. ¿Quieres ser jaredí? ¿Quieres ser hasídico? ¿Quieres ser ultraortodoxo? También lo puedes hacer. Entonces Israel es la tierra de la absoluta libertad para hacer lo que tú decides hacer con tu vida. Y eso no tiene precio. Fantástico. Israel es la tierra de la absoluta libertad para hacer lo que uno quiere con su vida. Fantástico. Joseph, ya que nos hablas acerca del lugar donde tú vives, cuéntanos un poco, ¿dónde vives y qué particularidades tiene ese lugar? Yo vivo en Betel, que es un lugar bíblico bastante especial, muy mencionado en la Torá, que fue donde Abraham entró a la tierra de Canaán, las dos veces que entró Abraham a Canaán, cuando tenía 70 y 75 años, y que después, su nieto Jacob, fue cuando tuvo el sueño con los ángeles, de la escalera de ángeles que subía y bajaba. Betel es un ishuv, un asentamiento judío que está rodeado de aldeas árabes y que vivimos pegados, pero pegados absolutamente a Ramala, que es la capital de los árabes, donde está la autoridad palestina, Abu Mazen, etc. De hecho, estamos 30 minutos al norte de Jerusalén. Antes se llegaba, antes de la intifada, antes del 2000, el bus cruzaba Ramala. Los judíos que vivían acá se bajaban a la feria en Ramala a comprar la verdura, a comprar las flores, y después tomaban el siguiente bus para llegar a Belén. Cuando comenzaron las intifadas comenzó el terrorismo, y eso significó de que hubo que construir carreteras para poder viajar sin cruzar ciudades árabes, a pesar de que estas carreteras son comunes, como a veces se dice que solamente son para los judíos y se excluye a los árabes. Mentira, o sea, viajamos ambos por las mismas carreteras, con la única diferencia que ahora no entramos en la ciudad. Eso significa de que estos lugares están con una cerca inteligente, un perímetro que está vigilado por el ejército y por los sistemas de seguridad de la zona,
y que para que ustedes puedan ver un poco, vamos a cambiar Bueno, aquí estamos en mi terraza, aquí está mi bandera, que es la que nos hace un poco de ruido, bueno, este es mi edificio, y Okay. como les contaba, o no les contaba, a mi edificio, en el otro lado de este cerco que se ve allá, no sé si ven un muro que hay ahí. Sí, Bueno, antes que estaba ese muro, desde ahí ya están disparados 6 veces con ametralladoras hacia el edificio. De hecho, al vecino que vive 2 veces entraron balas por el salón, así que tuvieron que Joseph, no se escucha muy bien, no se escucha muy bien, pero sí vemos el muro. por ejemplo, hacia allá se ve el extremo del edificio. A ver, voy a usar mi dedo para ahí. Ahí se escucha mejor. Ok, me voy a refugiar acá. Bueno, tenemos el muro y al otro lado, por ejemplo, hacia donde les indicaba, hay un colegio de las Naciones Unidas y al otro lado del colegio hay un campo de refugiados de Hamas. Entonces siempre, ahí se escucha mejor. Entonces Sí, siempre es una zona absolutamente fronteriza, eh, que fronteriza, digamos, eh, y eso significa de que cuando viajas muchas veces en la noche tienes que viajar armado, a los buses a veces les disparan, les arrojan bombas molotov. Bueno, yo te cuento cosas que son vivencias, o sea, cosas que hemos vivido nosotros directamente. Mi hija, por ejemplo, una vez venía hacia Betel y a 2 kilómetros antes de llegar al Shub, en una bajada, en una curva, le tiraron una bomba molotov al bus donde ella venía. Felizmente la botella rebotó, así es que no reventó y no explotó. O a veces los buses que salen hacia Betel, 2 veces hay un lugar que se llama Focus, que es la entrada a Ramala, y 2 veces le han disparado al bus. Antes los buses eran todos blindados los que venían para acá, ahora ya no son blindados, entonces pasa de que puede haber un tipo de incidente. Entonces es una zona que efectivamente hay un cierto grado de conflicto, porque, a ver, yo siempre lo explico de esta forma. Israel tiene 2 zonas conflictivas, una en el sur y pegado al mar, que es Gaza, y que hoy día claro. está jamás allá, y la otra es donde viven todos los árabes que antes eran los que salían a explotarse a las ciudades de Israel, hasta que Israel construyó el muro que rodea Judea y Samaria. Entonces quedaron todos los terroristas encerrados dentro. Bueno, les digo yo vivo dentro con ellos. O sea, yo vivo Mm. adentro de esa zona Ahora, esa es una forma de verlo, porque efectivamente sí que hay árabes terroristas, pero también hay una gran mayoría de árabes que nosotros tenemos un grado de amistad ya con ellos, que yo algunos los conozco 10 años, nos hacemos favores mutuos. Cuando nos encontramos nos saludamos de mano, de abrazo, bueno, ahora no por el corona, y que llevamos una excelente relación, porque si uno conoce el árabe, más allá del estereotipo del árabe terrorista, que de que los hay, son excelentes personas, son casi como el chileno del sur de Chile, son muy buenos anfitriones, gente trabajadora, que quiere salir adelante. Entonces, cuando empiezas a conocer esta zona desde ese punto de vista, ya empieza a cambiar tu visión. Generalmente es cierto que tenemos un muro que nos protege, que tenemos protección armada, yo tengo armas en la casa, pero es para protegernos de ese porcentaje de árabes terroristas que son, digamos, los que provocan los problemas. Pero también hay que ser honestos y decir que la gran mayoría de los árabes de la zona es gente que incluso, a pesar de que no quiere a Israel, o sea, preferirían que fuera un Estado árabe, reconocen de que odian más a sus dirigentes políticos
que a Israel, porque saben que son ellos los que le roban el dinero que llega de afuera en ayudas que deberían recibir ellos, eh, y que son también los que han provocado este conflicto y que lo mantienen vivo, y que antes de que existieran, por ejemplo, las intifadas, muchos de ellos venían a trabajar a Betel. Había uno que ponía arones, armarios, esta cosa donde tú pones la loza en la cocina y todo el tema. Y él me decía que vivía muy bien. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí hay que hablar un poco de la moneda. La moneda israelí vale 3 veces en las zonas árabes. Por darte un ejemplo, una Coca-Cola de 1,5 litros en el supermercado a mí me cuesta 8 shekels, y una Coca-Cola de 2 litros en los negocios de ellos cuesta 3 shekels. Entonces la plata nuestra vale mucho más allá. Eh, y si ellos trabajan como obreros de la construcción en Ramallah, les pagan 50 shekels en el día, y si vienen a trabajar a Betel, ganan 5 veces más, ganan 250 shekels, y algunos, si es obrero calificado, puede ganar hasta 400. Entonces, cuando no existía esta agresión de la autoridad palestina, ellos podían entrar a trabajar en plena libertad a todos los condominios judíos y vivían muy bien. Pero el conflicto los llevó a la pobreza. Entonces, eh, por eso te digo, una cosa es lo que se ve, el Israel que se ve desde las noticias y muchos mitos y prejuicios que hay, y otro es conociendo al Israel ya viviendo acá y compartiendo incluso con los mismos árabes. Es muy distinta la visión. Eso no quiere decir que dejes de ser sionista o seas pro-árabe. No, pero significa de que te das cuenta de que no todo es blanco y negro, sino que también hay grises. Fantástico, fantástico, Joseph. La verdad es que hemos tenido una entrevista muy interesante, muy amena y también muy teñida con lo que es la realidad política de Israel. Es evidente que Joseph maneja muy bien las circunstancias asociadas al conflicto, lo que yo creo que en realidad cualquier persona que vive en Israel también vive la política muy de cerca porque es algo que a todos les afectaría. Pero es notable, Joseph, ver la alegría, el entusiasmo y las buenas vibras que transmites con tus comentarios y ese positivismo, esas ganas de vivir y esas ganas de hacer familia, esas ganas de experimentar la vida, Concho, que has podido transmitir a través de tus palabras, Joseph. Te quiero felicitar y tu historia es hermosa. 29 familiares que viajaron en 4 aviones a Israel hace 17 años, fue una alianza bastante numerosa y que esperamos que muchos también puedan, acá en Chile, judíos puedan también imitarlo. Un último comentario, un saludo de parte tuyo, Joseph, a las comunidades judías de Chile y quizás que te envidien, que pueden envidiarte. ¿Ah? Bueno, la verdad es que tanto como envidiar no, pero mira, me gustaría mencionar una última cosa de que circunstancialmente me tocó entrar a las redes sociales, me tocó entrar. Y cuando fue el conflicto del 2014, viendo que se escribía tanta barbaridad del conflicto con Gaza, empecé yo a escribir algunas notas y así un poco de gente me empezó a seguir y al final me publicaron algunos medios, etc. Y hoy día yo diría que la actividad en las redes sociales que yo hago son 4. Uno que es hacer asbará, o sea, explicar la posición de Israel al resto del mundo, judío o no judío, pero también hacer asbará desde el mundo religioso al mundo judío no religioso. Por ejemplo, tuvimos hace poco una serie que se llama Poco Ortodoxa, que fue muy mal interpretada y que yo tuve que hacer algunas notas explicando de que lo que se estaba viendo, primero que nada, no era la realidad y ni siquiera era lo que decía la película. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de asbará del mundo religioso al no religioso, porque, por ejemplo, mucha gente cree que nosotros por vivir acá, el gobierno nos paga subsidios, o que no pagamos arriendos, o que no pagamos impuestos, o que los religiosos no trabajamos, o que no hacemos el ejército. Es una cantidad de barbaridades que a veces da pena la ignorancia de judíos que viven incluso en Israel, y mucho más de los que viven fuera, de lo que piensan de los judíos religiosos que vivimos en Israel. Eso es lo segundo. Lo tercero que yo te intento hacer es motivar precisamente la alianza, o sea, motivar más allá del eslogan, sino que si alguien quiere hacer alianza,
poder ayudarlo a encontrar cuál es la mejor ciudad donde le conviene venir, tratar de ayudarlo con el tema del hebreo, a encontrar casa, en lo práctico, o sea, que la persona cuando venga por lo menos sienta de que tiene un grupo que lo va a apoyar o lo va a orientar a ubicarse. Y lo cuarto es apoyar el regreso de los Benei Anusim, los judíos que fueron obligados a convertirse al cristianismo, a sus raíces judías. Entonces, ahí hay una labor muy bonita de gente que gracias a todas las redes sociales y a los medios que hoy día existen en Internet, tienen la facilidad de poder contactar gente que le va explicando un poco cómo es el judaísmo y cuáles son los procesos o los pasos si es que decidirse convertirse al judaísmo. Entonces, esas cuatro cosas son las que yo por lo menos intento hacer a través de las redes sociales. Así es que por eso mismo te agradezco esta oportunidad de esta entrevista y así poder explicar un poquito este tipo de situaciones y explicar que Israel es a veces mucho, mucho más de lo que se cree. Yo tengo muchos amigos que al final me han dado la razón de que conocer Israel no es venir a hacer un paseo de curso o venir de vacaciones una vez al año. Hasta que uno no vive en Israel, realmente no conoce Israel. Así es que eso es lo que te podría decir como palabras finales, Felipe. Y agradecerte la entrevista. Fantástico, Joseph, el agradecimiento es nuestro. Los comentarios tuyos han sido muy, muy interesantes. Así que te agradecemos, Joseph, y extendemos un saludo para toda la familia y desearte mucho éxito en todo a nivel personal y familiar. Un abrazo, Joseph. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Felipe, y a todo Israel.